creyentes que somos para que sigamos caminando en el Señor. Así es que yo solamente eso quería comunicarles y gracias por su atención. El predicador de esta tarde es nuestro hermano Rubén Campos, así es que él va a tomar este tiempo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenas noticias hemos recibido hoy, ¿verdad? Casi 3 años han pasado ya desde que nos separamos de alguna manera, por así decirlo, ¿no? A veces me acuerdo que fue como un 11 de marzo, algo así. Nos separamos así, pero no hemos dejado de ser el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Todos hemos estado siempre en lo mismo, que es buscar el rostro de nuestro Señor. A nosotros se nos ha sido enviados a hablar de las buenas nuevas, de las buenas noticias que hay en Cristo Jesús. Porque si uno se pone a ver las noticias de este mundo, a leerlas, ¿no? Hoy que las tenemos en la palma de nuestra mano, ¿qué es lo único que vemos? En el mundo no hay buenas noticias. Y sabe, si uno se pone a esperar en este mundo, ¿en quién podemos nosotros esperar? ¿En los políticos corruptos? ¿En líderes religiosos? No, nuestra única esperanza está en Dios. ¿O no es así? Es el único de quien nosotros esperamos algo bueno, de nadie más. Y para el consejo de la palabra de Dios de este día, acompáñenme al Salmo 42 y 43. Y nos vamos a estar descubriendo de por qué es Dios nuestra única esperanza. Cuando ya lo tengas, si se puede poner de pie, por favor. El título de este salmo es Mi alma tiene sed de Dios, y es dedicado o dirigido al músico principal, es un masquil de los hijos de Coré. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera, mire: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y desde los Hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan. Imagínense que uno de sus hijos haga ese tipo de
cosas con usted. Por esto es lo que hizo. El hijo de David, mire, le dio un golpe de estado. Ustedes saben lo grave que es un golpe de estado, ¿no? Perú está pasando por algo parecido, ¿no? Es un caos, la verdad, Perú. Entonces, esto fue lo que sucedió con él. A su padre, mire, David se sentía tan desvalido y desprotegido después de lo que hizo su propio hijo. ¿Cuál era el nombre de este hijo? Absalón. Y vamos a ir hasta 2 de Samuel para ver qué fue lo que en realidad sucedió. ¿Amaba David a ese hijo? Lo amaba, creo que quizás lo amaba más que todos los demás. Y en 2 de Samuel, en el capítulo 15, dice la palabra de Dios lo siguiente: mire, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y mire lo que hacía. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que venía, que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Y esto era algo que hacía él todos los días, ganándose al pueblo. ¿Para qué? Para ponerlo en contra de su padre, David. Se sentaba en la puerta de la ciudad, mire, y a todo aquel que por ahí entraba le decía que él como rey les iba a ir mejor. Si lo elegían a él, que todo sería mejor. Les lavaba el cerebro. Incluso, mire, se infiltró en las Fuerzas Armadas y convenció a muchos de los líderes militares, porque no es que un día él dijo: me voy a sublevar contra mi padre y le voy a quitar el trono. No, estos fueron muchos, quizá años de estar planeándolo, de estar trabajando en ello. No fue que un día él dijo: le voy a quitar el trono a mi padre y ya no. Él tuvo que convencer a líderes militares, a gran parte del pueblo, y así estuvo él trabajando en esto. David tuvo que salir e ir a las montañas de Moab, sintiéndose muy solo y abandonado. Él ni siquiera podía ir a adorar al templo. Lo que el rey David pasó, miren, en este periodo de su vida, ha quedado anotado en estos 2 salmos. Los salmos 42 y 43 son un solo salmo, vendrían a ser uno solo, son juntos. A lo mejor usted ya lo sabe, pero si no, déjeme decirle que la división de los capítulos no fue inspirada por Dios. La Biblia sabemos que toda es inspirada por Dios, pero esta división que nosotros conocemos ahora, de cómo están divididas en versículos y en capítulos, no fue Dios quien lo hizo, sino se fue dando con el tiempo, y nos ha hecho más fácil la manera de cómo leemos la Biblia nosotros. Si no, imagínense que nos tendrían que decir: vamos a ir a leer en donde Absalón se rebeló contra... ¿Y cuándo encontraríamos eso nosotros? Después vamos a ir a la parte donde Sansón lo golpeó con la quijada de un asno y cosas así. Y nos tendríamos que saber la Biblia, revés y derecho, para poder ir. Pero entonces alguien hizo esto para hacernos más fácil. La dividieron en capítulos y en versículos. Algunos dicen que esto fue un accidente, pero no se sabe en realidad. Dicen que era un monje que estaba llevando unos manuscritos con la traducción de la Biblia en inglés, y que iba en caballo y en medio de las forjas había una pluma, y que la tinta fue la que dividió todo eso. No se sabe en realidad, pero lo bueno es que ahora se nos ha hecho más fácil. Y ahora mire, muchas veces leyendo la Biblia nosotros nos damos cuenta de que algunas cosas no iban ahí, o que eran parte de la división. Pero en estos 2 salmos nosotros llegamos a la conclusión de que eran uno solo, y por alguna razón se dividieron, ¿no? Pero van juntos y son claves. Hay 3 versos que se repiten 2 veces, en el 42 y en el 43. El 42:5
Que es la pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y después en el 43:5 también de nuevo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El subtítulo del Salmo dice que está dirigido al líder del coro, que es un masquil de los hijos de Coré. La palabra masquil en el hebreo significa que es una enseñanza. Estos dos salmos son una enseñanza para todos nosotros, de David, para ayudarnos a entender lo que es la esperanza, especialmente en nuestros días, ¿sabes? Hay un escritor que recuerda que cuando nos sentimos sin esperanza, nos decimos a nosotros mismos 3 mentiras. Cuando estamos en medio de un problema, cuando la estamos pasando mal, hay un escritor que dice que nosotros a nosotros mismos nos decimos 3 mentiras. La primera de ellas es que esto es algo personal, que solo me pasa a mí. Muchos no estamos ahí. ¿Por qué a mí?, decimos nosotros. Soy el único al que le pasa esto, decimos. ¿Nos victimizamos o no? ¿Cuántos saben lo buenos que somos nosotros para victimizarnos? Nos encanta hacernos las víctimas, ¿no? Sí. Bueno, vamos a decirnos: ¿por qué no a los demás hermanos que son más rebeldes que yo? Dicen: no, ¿por qué solo a mí? Dicen. Pero no es así. La segunda mentira que nos decimos a nosotros mismos cuando la estamos pasando mal es que esto va a durar todo un siglo, ¿no? Decimos: esto va a ser para toda la vida. ¿O no? Cuando estamos desesperados, y es que yo he estado ahí también, y cuando uno la está pasando mal, se desespera, siente que van a ser años de esa situación. ¿O no? ¿Por qué a mí?, decimos. Esto es muy largo. Toda mi vida es un caos, decimos nosotros. Y la tercera y la peor mentira que nos decimos es que esto va a ser permanente. Muchos nos decimos: yo voy a tener que lidiar con esto toda mi vida, voy a tener que vivir con esto toda la vida. Pero no es así. Todas estas mentiras, miren, nos hacen sentir a nosotros así como David en este caso. Vemos el caso de David. Lo que hoy le puedo decir a cualquiera es que, sea cual sea nuestra situación, no es permanente. Ustedes ya han pasado por situaciones difíciles y ahora se han dado cuenta que no era permanente, ¿verdad? Claro, cuando uno está ahí, hay que estar en los zapatos de alguien que la está pasando mal, alguien que está enfermo, alguien que tiene una situación con alguno de sus hijos, problema económico. Es difícil, y estar en los zapatos más todavía. Ahora mire, pero nos tenemos que convencer de eso, de que no somos los únicos. Alguien me dice, siempre me recuerda esto, me dice uno de los hermanos que está en el otro grupo: cuando usted piense que esté fregado, me dice, cuando usted sepa que hay alguien más fregado que usted, me dice, incluso en nuestra iglesia, en su familia, porque si nosotros pensamos que la estamos pasando mal, me dice, pero usted empiece a ver a su alrededor y va a ver que hay alguien que la está pasando peor que usted. Y es así. Así es, ¿me entiende? Por muy mal que uno esté, hay alguien que está peor todavía que uno. Entonces esa mentira no la tendríamos que decir, ¿no? Para nosotros mismos. Pero no la decimos para sentirnos bien o para victimizarnos y de alguna manera llevar esa cosa, ¿no? La primera, mire, de las 3 cosas, Dios quiere que tengamos esperanza al estudiar estos salmos. Nosotros notamos 3 cosas. La primera que aparece en esta es cuando todo lo demás parece perdido, la desesperanza está detrás de la esperanza, ¿sabe? Alguien que perdió su empleo, la pareja cuyo hijo nació con un defecto, a alguien que se le detectó una enfermedad grave, todos expresan desesperanza. Algunos dicen que es la sensación como si acaban de saltar de un edificio. Antes de la esperanza tiene que haber desesperanza, porque si no, no podría. En la palabra de Dios nosotros encontramos que la esperanza brota ¿de dónde? ¿De dónde brota la esperanza? De donde no la hay, de donde todo parece cerrado, de donde todo parece perdido. Es de ahí de donde aparece la esperanza. Porque cuántas veces David estuvo desesperanzado.
Nosotros lo vemos y decimos, esta vez él pudo haber muerto, esta vez él pudo haber fracasado, estaba sin desesperanza, pero de esa situación de él o de las situaciones de nuestra vida que brota cuando no hay esperanza, brota la esperanza. ¿Esperanza en quién de nuevo? En Dios, en nuestro Dios, amén. Vamos a tener que ir al Nuevo Testamento, a una de las cartas del apóstol Pablo, carta del apóstol Pablo a los romanos. En la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, capítulo 8, capítulo 8, versos 24 y 25, mire, nos dice lo siguiente en cuanto a la esperanza. Porque en esperanza, dice Pablo, fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve, dice, ¿qué dice él acerca de esa esperanza? Que no la es. ¿Por qué? Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo, no? Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Porque es fácil, ¿no? Cuando uno ya tiene todo listo ahí para salir de la situación, ¿no? Pero cuando no está así, es difícil. Pero esa es la esperanza, ¿me entiendes? Cuando nosotros lo vemos todo perdido, que no hay salida, que quizá alguna vez hemos sentido que hasta Dios se ha olvidado de nosotros. Porque yo sé que algunos también, que no soy el único, hemos llegado a sentir que Dios de alguna manera se olvidó de nosotros. ¿O soy el único que se ha sentido así? No estoy diciendo que Dios se olvidó de mí, sino que yo he tenido la sensación de que Dios se olvidó de mí. Yo lo he llegado a sentir, lo he llegado a pensar, algunas veces le he hablado, al igual que el rey David. Usted no se debe sentir mal si alguna vez usted le habla de esa manera a Dios. El rey David, ¿cómo le hablaba? ¿Acaso te has olvidado de mí? Le decía. ¿Qué ha pasado? Usted cuando la esté pasando mal, no se sienta mal por decirle a Dios lo que usted piensa, lo que usted siente. Él quiere escuchar lo que hay dentro de su corazón. Quiere escuchar lo mal que le está pasando. ¿Qué es lo que Pablo dice? Que si podemos ver lo que esperamos, ya no es esperanza, dice. Si tenemos lo que esperamos, ¿a qué nosotros vamos a esperar? A nada. Si ya lo tenemos, ¿no? Si nosotros tenemos una cuenta muy gorda en el banco, ¿usted cree que se va a preocupar porque va a venir una deuda por ahí? No, pero cuando no tenemos, entonces que nos preocupamos, no, porque no nos va a alcanzar. Pero si tenemos una cuenta muy alta, por así decirlo, no nos desesperamos. Pero en medio de esas situaciones ha aparecido la esperanza, ¿no? Económicamente también hemos sido ayudados. De repente apareció un dinero que quizá usted no contaba con ello y algunas veces, mire, los testimonios que yo he escuchado han sido que a veces hasta es exacto lo que ellos necesitaban apareció. ¿Y quién fue? Fue Dios. No hay duda de ello. No fue el hermano, no fue fulano de tal, no fue el IRS que se equivocó y le mandan un dinero que le tenían a usted. No, tuvo que haber sido Dios. Eso no es así. Y nosotros lo tenemos muy claro, ¿no? El mundo quizás no lo sepa, ni lo crea, ni lo entienda, pero nosotros sabemos que nuestra esperanza está en ¿quién? En nuestro Dios. Y Él es el que aparece ahí. Un estudio, mira, yo que lo que necesitaban para sobrevivir los campamentos nazis era la esperanza ciega, desnuda, que se define como la esperanza que no tiene, cuando humanamente hablando no hay razón para esperar nada. Cuando todo está perdido, es cuando la esperanza cobra vida, ¿saben? Mismas palabras de David en estos salmos. David era un hombre abatido, el cual parece que Dios ha abandonado o no. Hasta los amigos, dice aquí, que le estaban preguntando, ¿no? Que dónde está su Dios. Yo no sé si a usted alguna vez le han preguntado también, ¿no? Usted tiene problemas económicos, cuando tiene alguna enfermedad, cuando tiene problemas en su casa, la gente empieza a hablarle al oído. Empiezan a preguntar, bueno, ¿y vos que no sos cristiano? ¿Por qué solo sin dinero andás si sos cristiano? ¿Por qué solo prestando andás? ¿Por qué solo enfermo estás? ¿Por qué tantos problemas en tu casa? Si se supone que tú eres el hijo de un rey, dice. El mismo mundo, los mismos amigos, los mismos familiares empiezan a cuestionarlo a uno, a cuestionarle su fe. Y así sucedía también con el rey David. ¿A dónde está tu Dios?, le decía. ¿Por qué te viene todo esto? Alguien se preguntará qué clase de esperanza puede haber aquí en estos dos salmos.
Pero no olvidemos que la esperanza brota de donde no la hay, de donde no hay nada, ahí brota. Preste atención a estas palabras, mire, porque no se oyen muy seguido. Es posible que usted sea un buen cristiano, que tema a Dios y que le sirva de todo corazón, y aún así usted se puede llegar a deprimir, usted se puede llegar a entristecer, ¿o no es así? ¿Cuántos conocen a Elías? ¿Elías era un buen siervo de Dios o no? ¿Era leal a Dios o no? ¿Temía y amaba a Dios o no? Y sabe, el caso de depresión más grande que hay en la Biblia es en cuanto a Elías. Elías se deprimió de una manera que se fue a encerrar a una cueva. Se quería dejar morir él ya. ¿O no estaba deprimido Elías? ¿Estaba triste Elías? Muy triste. Había entrado en un estado de depresión. Yo sé que algunos se nos ha enseñado, se nos ha dicho que un cristiano no puede estar deprimido. Pero eso no es así. No solo porque yo lo he experimentado, sino porque lo he visto en la Biblia. Grandes siervos de Dios han estado deprimidos, han estado tristes. Alguien le va a venir a decirle a usted, no, tú no puedes estar triste si tú eres siervo de Dios. No, eso sucede con nosotros también. Así que no se sienta mal si usted se entristece, si usted se deprime por las situaciones por las que está pasando. No, sepa que todo eso es parte de todo esto, de ser un seguidor de Dios. Porque uno se va a llegar a sentir culpable alguna vez. Los mismos hermanos lo van a hacer sentir culpable. Algunos han llegado a decir, tú estás enfermo porque algo has hecho, dicen. Tú estás enfermo porque sabes en qué pecado anda, le dicen a uno. Y uno tiene que aprender a vivir con todo ese tipo de comentarios, ¿sabe? Yo he aprendido a vivir con todo ese tipo de comentarios. ¿Me entienden? Duelen, hieren, nos herimos entre nosotros, nos hacemos daño entre nosotros, ¿sabe? Pero usted tiene que aprender a convivir con todo eso. Muchas personas le van a hacer sentir eso cuando usted lo esté pasando mal, a saber en qué pecado andar, le van a decir. Y entonces usted vaya y recuérdele, mira, Elías era esto y esto, y no veo por qué no era por el pecado, amén. Esos tratos son muy personales entre Dios y usted, amén. No siempre nuestros problemas, nuestras dificultades van a ser el resultado de nuestro pecado. No, porque a veces usted se va a encontrar que usted le está siendo fiel a Dios, que usted ama y teme a Dios, y que se ha enfermado, que tiene problemas económicos, y la gente le va a juzgar. No solo el mundo, sino que los que están aquí. Los que están aquí lo van a señalar, lo van a tildar, le van a decir, ¿qué es eso? No, hermanos, a ver en qué pecado andará y por eso le está yendo así, dice. A ver qué mal se está portando. Porque eso es lo primero que viene a nuestra mente. Algo hizo, algo está haciendo, y por eso el Señor lo está castigando. Así somos de crueles nosotros. ¿O soy el único que es cruel en esta iglesia? No, así somos la mayoría de nosotros. A la hora de señalar, juzgar situaciones por las que están pasando nuestros hermanos, ¿o no? No todos nuestros problemas o situaciones son resultado del pecado, les decía. En sí, todo lo malo es resultado del pecado en el jardín del Edén, ¿verdad? Si alguien nosotros podíamos pecar, tendríamos que ir hasta Adán y Eva. De todo lo que nosotros trabajamos, de todo lo mal que nos va, entonces diríamos, si alguno fue ahí, diríamos, donde empezó todo. Pero no, mire, en la iglesia de Cristo, lo que no ha sido, lo que muchos le venden en la iglesia de Cristo es que si está pasando por una situación difícil es porque pecó. Y si esto fuera así, sería muy difícil, mire, explicar muchas cosas en la Biblia. Por ejemplo, a Moisés cuando huía, nosotros explicamos eso en el desierto. Alguien explicaría por qué Ana sufría tanto. Podríamos culpar el pecado por la situación de ella. No. Y ya les hablaba de Elías. Hombres y mujeres como usted y yo se sintieron desalentados en la Biblia. Muchos de ellos se desalentaron. Usted no se sorprenda porque usted se va a desalentar alguna vez. Algunos de ustedes incluso han dejado de venir a la iglesia. Se han ausentado, han querido renegar de su fe. Y no se tienen que sentir mal por eso. ¿Me entiende? Hay situaciones que nos llevan a ese tipo de cosas. Y no necesariamente fue un resultado del pecado. Después usted sabrá si es o no el resultado de eso.
pero nosotros no lo sabemos. Pero sí nos gusta señalar, culpar, ajusticiar, ¿no? Como siervo de Dios, miren, en los primeros años nosotros experimentamos momentos difíciles, ¿o no? Y si perseveramos y no nos damos por vencidos, ¿qué sucederá? Nosotros vamos a triunfar. ¿O no es lo que la Biblia nos dice? Vamos a triunfar un día. Y un día todo esto va a valer la pena, ¿o no? Todo lo que nosotros hacemos valdrá la pena. Muchos de nosotros nos levantaremos en victoria hasta el día que nos presentemos delante de nuestro Señor, o ya sea que venga por nosotros. Porque en cuanto a la vida, quizás a muchos toda la vida nos va a ir mal. Nos va a ir mal, ¿no? Y nunca vamos a ver la nuestra, como dicen, ¿no? Pero un día estaremos delante de la presencia de nuestro Señor y es ahí donde nosotros nos sentiremos ganadores. Quizás en este mundo nosotros no vamos a ganar nunca, ¿no? Nos vamos a sentir perdedores, pero vendrá el día en el cual nosotros seremos triunfadores, ¿o no? Sí. Quizás alguno dirá, yo aquí no voy a alcanzar todos mis sueños, todas mis metas, todos mis deseos, ¿no? Y yo veo que aunque más me esfuerce y haga, no lo puedo hacer, pero no se preocupe. En esta tierra nosotros no vamos a ganar nada, ¿amén? Quizás algunos lleguen a tener el sueño de tener una casa, de tener vehículos, de tener cosas, posesiones, de tener una economía estable. Quizás algunos sí, pero la gran mayoría de nosotros quizás no. Y por eso no nos vamos a sentir menos cristianos que los demás. No, porque es más, nuestros ojos, dice Cristo, que no deben de estar puestos aquí. No, sino que allá arriba, amén. Y quizás aquí no ganemos, pero allá yo tengo todo allá. Es más, Jesús me ha prometido que me está construyendo una casa allá. Y yo le he creído a Jesús. No le he dicho cómo la quiero ni nada, pero sé que es una casa muy bonita. Amén. Y yo esa es la casa que estoy esperando, amén. Que un día yo voy a llegar y ahí me va a dar la llave y nadie me va a poder correr de ahí. Amén. Esta es tu casa, me dirá Jesús. Me dará la llave y ahí viviré por la eternidad juntamente con Él, ¿o no? Esa es la esperanza que tenemos. Uno de las grandes predicaciones de Inglaterra, predicadores, dijo que sufría de ataques de depresión, que incluso había tenido que hablar con psicólogos y no sé qué, y le dijo que uno de sus periodos de depresión venía antes de una gran bendición. Él había llegado a la conclusión de que antes de que cada vez que él se deprimía, de que se entristecía, después de eso venía una gran bendición de parte de Dios. Entonces a él ya no le preocupaba tanto la tristeza y la depresión, porque él sabía que Dios iba a aparecer al final de todo eso para bendecirle de gran manera. Y así era. Así que nosotros debemos entender, mire, que David no estaba atravesando esto por estar fuera de la voluntad de Dios. Eso es lo primero que nosotros entendemos, ¿no? Igual nosotros vamos a estar en situaciones así y no necesariamente va a ser porque estamos fuera de la voluntad de Dios. Algunas veces sí vamos a reconocerlo nosotros. Algunas veces nosotros vamos a ser capaces de reconocer, esto me sucedió por estar fuera de la voluntad de Dios, pero eso ya va a ser entre nuestra relación con Dios, ¿me entiendes? La esperanza es algo que nos proyecta al futuro, ¿o no? Porque sin la esperanza nosotros no podríamos ver más allá del día de hoy, ¿no? La esperanza es la que nos lleva al día de mañana y al día de pasado mañana. Cuando el rey David estaba desolado y sin aliento, ¿sabe lo que hizo? ¿Quién sabe qué fue lo que hizo? Porque nosotros vamos a estar ahí, van a haber días en los cuales vamos a estar desolados y no vamos a querer saber nada de nadie. Lo primero que él hizo fue empezar a recordar, ¿sabe? Empezar a recordar lo bueno que había sido Dios con él. Porque a veces eso es lo que nos mantiene a nosotros, ¿sabe? Nosotros atravesamos unas rachas difíciles. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que ir a recordar? Todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Que ha sido más bueno Dios que quizás este tiempo en el cual nosotros lo estamos pasando mal. Empezamos a recordar nuestros primeros años, lo bueno que ha sido Él, cuánto nos ha cuidado, cuánto nos ha traído, y eso nos va ayudando en cuanto a la esperanza. Él estaba recordando la grandeza de Dios. Vamos a tener que ir al Salmo 77 para recordar un poco de lo que, o ver lo que David estaba recordando. Porque a nosotros se nos olvida también, ¿o no?, cuán bueno ha sido Dios con nosotros.
En el Salmo 77 se nos dice esto, mire, con voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de ¿qué? De mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejaba pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y en mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? Esas son las preguntas que a veces uno tiene, ¿o no? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha cerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a memoria los años de ¿qué? De la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y José. Te vieron las aguas, oh Dios. Las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de agua. Tronaron los cielos y descubrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en los torbellinos. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste tu pueblo como ovejas por manos de Moisés y Aarón. Entonces, cuando nosotros estemos pasándola mal, vamos a tener que ir y encontrar muchos pasajes de nuestra vida en los cuales Dios nos ayudó, Dios nos rescató, Dios nos proveyó, Dios nos solventó nuestras necesidades. Amén. Y eso es lo que nos va a ayudar a seguir a nosotros. Que vamos a estar en situaciones difíciles. Yo no le digo que no, lo vamos a pasar mal. En este camino quizás son más las malas rachas que vamos a tener que las buenas, pero la esperanza de nuestro Dios debe estar ahí siempre. Aunque nosotros sintamos que quizás nos abandonamos, no. Él está ahí, pendiente de nosotros. ¿Es así o no? El Dios del pasado que nos ha bendecido grandemente es el mismo Dios del futuro, ¿o no? Sí, amén. Entonces la pregunta es, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Qué me ha sucedido? David se presenta, mire, y se pregunta, mejor dicho, ¿qué me ha sucedido? En hebreo la traducción es, ¿por qué te abates tú misma, oh alma mía? David se dice a sí mismo, ¿cómo dejé que esto me sucediera? ¿Qué me he hecho yo a mí mismo? Se está diciendo. ¿Por qué permití que mi alma se abatiera de esta manera? La traducción es, ¿por qué te abates tú misma, oh alma mía? Decíamos, ¿verdad? Ahora, David y un grupo de renegados que peleaban con el enemigo dejaron a sus esposas, ¿no? E hijos. Y al volver, ¿qué les había sucedido a ellos? ¿Qué había sucedido en ese campamento? ¿Y qué querían hacer con David, sus amigos renegados esos que él había contado, ¿no? Querían apedrearle. Ahora vemos que David tenía un problema doble, mire. Huía de no solo que huía de sus enemigos, sino que ahora su propio ejército quería lapidarlo, por así decirlo, lincharlo por lo que había pasado. ¿Estaban furiosos con él? Sí lo estaban. Acompáñenme a 1 de Samuel. Primera de Samuel 30, versículo 6.
aquí nos deja muy claro que David se angustió. Miren, Primera de Samuel 36 nos dice, y David se angustió mucho. ¿Por qué se había angustiado él? Hablaban de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué pasó? Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech, yo te ruego que me acerque al efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová, y sabemos lo que sucedió, ¿no? Pero en ese momento sus amigos, sus más íntimos amigos, imagínense, estaban hablando de apedrearlo. Se habían vuelto locos, y uno lo entiende porque eran sus familias quienes les habían arrebatado. Usted imagínese que le confía a uno de sus hermanos a su hijo y regrese por su hijo y no esté su hijo. Usted va a querer ahorcar a ese hermano, ¿o no? Usted va a empezar a interrogarlo. ¿Qué fue lo que sucedió conmigo? Y cuando le empieza a decir, estaba aquí, pero de repente desapareció, y no sé, usted lo va a querer agarrar del cuello y le va a querer preguntar, pero yo te confié a mi hijo, ¿dónde está mi hijo? Entonces es un poquito más fácil entender por qué esta gente se había vuelto así, ¿no? Porque le habían confiado a David todo esto, y de repente pasa esto y culpaban a David y le querían matar por eso. Ahora, cuando nos encontramos desalentados, desvalidos, no nos vamos a quedar sentados viendo cómo el enemigo nos aplasta, ¿o sí? Porque es lo peor que nosotros podemos hacer, ¿no? Quedarnos ahí sentados diciendo, ya estuvo, ya esto, el enemigo me... No, tenemos que actuar nosotros en el poder del Espíritu Santo y levantarnos. Porque ya les he dicho, hay muchos que han dejado de venir a la iglesia, pero ¿qué sucedió? Un día tuvieron que volver a la iglesia, ¿o no? Se levantaron y no se quedaron ahí. Hay algunos que sí se han quedado, ¿verdad? Dejaron que el enemigo le ganase. Pero los que estamos aquí no. Tuvimos que tomar un día la decisión de volver a levantarnos. Si habíamos dejado de orar, si habíamos dejado de leer la Biblia, si habíamos dejado de cantar a nuestro Dios, un día tuvimos que volver a todo eso, ¿o no? Aunque estuviésemos tristes, desalentados, afligidos, un día dijimos, yo le tengo que seguir cantando al Señor. Tengo que seguir orando, hablando con Él. Tengo que buscar en su palabra de Él. Y nosotros tomamos esas decisiones. Y nos quedamos sentados ahí viendo cómo el enemigo nos destroza, o nos levantamos en el nombre de Jesús. La esperanza nos hace cantar en lugar de llorar, ¿o no? Sí. Porque nosotros lloramos, pero después cuando cantamos y sacamos todo eso, nosotros terminamos haciendo eso, cantándole a nuestro Señor en medio de todas nuestras situaciones difíciles. Y esperar en Dios, mire, la mejor manera como nosotros participamos en cuanto a esto es la alabanza. Cuando más tristes nosotros estamos, tenemos la oportunidad de venir y cantarle a nuestro Dios. ¿Cuántos han venido destrozados a este lugar y en medio de la alabanza han encontrado una libertad, una paz y un gozo que no conocían, que no tenían? Yo lo he experimentado. Yo me he desahogado, mi Señor, en la alabanza, ¿me entiende? Y encuentra uno una paz y un gozo que lejos de nuestro Señor no hay. Y uno dirá, pero ¿cómo? Si yo venía destrozado, venía afligido, pero empecé a cantarle al Señor y se fue yendo todo eso. Eso es lo que este lugar hace, la presencia de Dios en nosotros. ¿Cómo cantar? Dirá alguien cuando no tengo ganas. Nosotros simplemente lo hacemos. Muchas veces no vamos a tener ganas, pero lo hacemos. Venimos y le cantamos a nuestro Señor. Así lo hemos hecho, no soy el único. Cuando no podamos dormir de madrugada, ¿qué hacemos? Oramos y si se puede cantamos también. Aunque empiecen a maullar los gatos que andan ahí en los techos, también juntamente con nosotros, pero nosotros le vamos a cantar a nuestro Dios. ¡Aleluya! Eso es lo que la Biblia nos llama a nosotros a hacer en medio de estas circunstancias difíciles. Sí, amén. Un músico mira el libro de los Salmos y es un devocional, ¿sabe? En cuanto a todo esto. En cuanto al Salmo 42, dice que el abatimiento
puede dar paso a una oración positiva. ¿Eso no es así? No puedo permitir que mi mente se atasque en ideas y pensamientos negativos, dice. Puedo orar que todo esto se vaya, que me lleves a tu monte santo y yo pueda estar ahí, poder llegar al santuario y con instrumentos acústicos y o eléctricos poder yo adorarte. Versos 5, 11 y 5 del 43 nos dicen lo mismo. Salvación de mi rostro en el hebreo, mire, en lugar de salvación de mí, dice salvación de mi rostro. Cuando leemos este salmo o el versículo, salvación mía y Dios mío, dice eso. ¿Sabían que cuando nosotros alabamos a Dios, Él cambia el aspecto de nuestra cara o del reflejo? La cara es un reflejo de lo que nos pasa, de lo que pasa en el alma, ¿o no? Y ¿sabe? Cuando nosotros alabamos a Dios, nuestro rostro cambia. Yo lo he podido ver en muchos de ustedes, cómo ha cambiado a través de la alabanza. Ese rostro que venía afligido, angustiado, triste, cómo cambió. Ustedes también lo han visto a sus hermanos. Han sido testigos de todo eso. Así que nosotros tenemos que la esperanza nace de la desesperación. Se edifica en el pasado y se vuelve una realidad en nosotros. El subtítulo de este salmo, mire, nos ayuda a entender cómo se usaban en la adoración en el templo. El principio del Salmo 42 nos dice que fue compuesto para el músico principal o el director del coro, y que los músicos, los hijos de Coré, es un masquilo, una enseñanza, diríamos, ¿no? ¿Alguien sabe quiénes eran los hijos de Coré en la Biblia? Sí saben quién era Coré, ¿verdad? Y sí saben lo que pasó con Coré también, ¿verdad? De una maldad, mire, como esta, Dios tomó a la descendencia de esta persona mala y los hizo partícipes de la adoración en su templo. Porque Dios destruyó los adultos de esa familia, pero quedaron niños, y esos niños Dios les tomó y los puso en esta posición especial. Y uno los encuentra en todos los salmos. Salmo de Coré, este masquil de los hijos de Coré. Estos hijos de Coré son de ese Coré malvado. Y esto es lo que Dios hace, ¿sabe? De una situación tan mala, Dios saca algo bueno y lo hace y lo utiliza para la alabanza de su gloria. Porque qué bueno uno podría pensar que pasaría con los hijos de Coré, nada bueno, ¿verdad? Mas sin embargo Dios les tomó, Dios los restauró y los usó en su templo. Esto fue lo que pasó. Si Israel, mire, alguna vez tuvo un rebelde, esto fue Coré. Coré se enfrentó a Moisés y a Aarón y desafió a Dios mismo. Él cuestionó a Dios, ¿o no fue así? Cuestionaba todo y se enfrentó a ellos. Y sabe, como Dios quería que se hiciese, a lo mejor la historia sería diferente. Coré fue traído delante de Dios y Dios tenía una manera maravillosa, por así decirlo, de arreglar las cosas, ¿no? Se dice que la tierra se abrió, ¿y qué sucedió con él? Se lo tragó. Algunos descendientes de él no fueron muertos, y son estos de los que estamos hablando. Todos hubieran pensado que nada bueno hubiera pasado con ellos, pero todo lo que Dios hizo fue tomar a esos niños, mire, niños en los que no había esperanza. No había ninguna esperanza en estos niños. ¿Qué esperanza podría haber en los hijos de Coré o en los descendientes de Coré? Y los convirtió en los cantores de la familia de Coré. Llegaron a ser uno de los mejores grupos
de cantores de toda la historia. Tan buenos eran estos cantores de la familia de Coré que se les permitió dirigir la alabanza en el templo. Y cuando David quiso dar un salmo para la adoración en el templo, ¿a quiénes se los daba? A ellos. David escribía sus canciones, ¿no? Porque saben que David, por no ser levita, él no podía ir y participar, ¿no? ¿Qué hacía él? A él le gustaba escribirle canciones a Dios, pero ¿qué hacía? Venía y se las daba a los que sí podían cantar en el templo. Usted se va a encontrar que David llevaba y le daba al músico principal, va a encontrarse un montón, que él se los entregaba para que lo usaran en la adoración. Entonces ellos cantaban tan bien que David le daba muchos de sus cantos a ellos. Los cantantes de la familia de Coré, miren, y la rebeldía de sus padres, Dios levantó un testimonio de esperanza a la generación que vendría y que estaría en el santuario. Como ya todos sabemos, nuestro Dios es un Dios de esperanza, ¿o no? Antes, por muchos de nosotros nadie hubiese dado nada, ¿sabe? Por cómo era nuestra vida, por cómo nos manejábamos, por las cosas que hacíamos, nadie hubiese dado nada bueno por nosotros. Nadie nos hubiese dado la oportunidad, ni siquiera el beneficio de la duda nos hubieran dado, ¿no? Hay muchos a los que les hablan de que yo sirvo en una iglesia y predico y todavía no les cuesta creerlo, ¿no? Algunos de mis amigos les tienen que explicar la situación, ¿no? Porque de donde yo soy o donde me conocían, nadie hubiese dado nada bueno por mí, amén. No hubiesen esperado nada bueno. Pero es ahí donde aparece nuestro Dios. Muchos de nosotros no había esperanza de la humanidad en nosotros, ¿sí? Ni en nuestra familia, ¿no? ¿Qué era bueno esperaban de nosotros? Nada. Pero ahí apareció nuestro Dios, nos tomó y ahora nos utiliza para la alabanza de su gloria. ¿Amén? Dios nos ha dado un lugar donde no había esperanza y apareció Él en nuestra vida. Tuvo que venir y tomarnos y ahora hay esperanza. Ahora la hay. Estamos llegando casi al final de este sermón, por así decirlo, pero en lo personal, ¿sabes? Nosotros con mi esposa también atravesamos una situación bastante difícil en la cual parecía que no había esperanza. Hace como 10 años empezamos a salir, a conocernos, fue en esta iglesia donde la conocí. Fue en ese parqueo donde le pedí que fuese mi novia, después de un servicio de oración. Y entonces, con el tiempo, ella se fue dando cuenta de que tenía una condición, tenía una enfermedad, con la que era una condición con la que iba a tener que prácticamente vivir toda su vida. Un tipo de artritis, y era un tipo de artritis bien agresivo. En el 2019 estuvimos en El Salvador y fue a ver a un especialista allá y todo, y dijeron prácticamente que no había cura para eso, que tenía que vivir así. Y una de las cosas más difíciles era porque ella a veces me preguntaba si se le empezaban a desfigurar sus manos. Y yo le decía que no, pero sí empezaba a ver aquí en sus joints que empezaban a salirle bolitas y cosas. Ella no podía subir sus manos, no podía levantar sus manos. Hubieron muchas veces cuando ya estábamos casados en los que volvíamos a la casa y después de estar ahí en el sofá, ella ya no tenía fuerzas para ir a la cama. Y yo la tenía que levantar y llevarla hasta su cama. Y esos fueron años. Nos conocimos en el 2012 y como por el 2019 todavía estaba batallando con esa situación. Y como en el 2020, en el principio del 2020, estábamos en el primer ayuno que hacíamos juntamente con toda la iglesia. Y estábamos ahí donde nos sentamos y de repente vinieron dos hermanas a orar por ella. Y estaba junto a ella yo, pero yo sabía que algo iba a pasar, ¿no? Yo me levanté, me moví y empecé a estar viendo, ¿no? Curioso yo, porque yo sabía que algo iba a pasar. Yo sabía que ese día algo Dios iba a hacer con su vida. Y yo oraba también, pero después la curiosidad me ganaba, yo quería ver todo eso, ¿no? Quería estar ahí pendiente y sí.
Yo fui testigo de lo que Dios hizo en la vida de mi esposa Elía. Dios le sanó ese día. Es más, este mes estarían cumpliendo 3 años de su milagro de ella. Porque ya le habían dicho que esa era una condición con la que tenía que aprender a vivir. Y que se iba a complicar su vida, pero sabe, ya 3 años. Y estuvimos esperando un tiempo, ¿no? Porque ves que nos separamos, cuando la iglesia vuelve y todo lo cuenta su testimonio y todo. Pero pues ya casi vamos a volver a estar juntos. Pero hablando de cuando no había esperanza, ¿sabes? Nosotros incluso, mire, nos habíamos casado con la idea o sabiendo de que quizás no íbamos a poder ser padres. Por su condición, no le recomendaban a ella que saliese embarazada. Y ahora, con todo el orgullo del mundo, con todo el gozo del mundo, les puedo decir que hay un nuevo miembro de mi familia. Y estas son las cosas que nuestro Dios hace, ¿me entiendes? Gloria al Señor, aleluya. En donde no había, porque su situación estaba así, y nosotros habíamos aceptado, aprendido a vivir con eso. Pero entonces ahí, en donde no había esperanza, ahí apareció nuestro Dios, y le sanó, y le ha dado la oportunidad de que sea madre, hermano. De que en esta iglesia no solo habrá un miembro más de mi familia, sino un miembro más de la casa de Dios en los próximos meses. Y yo le doy gracias a mi Dios por ello, amén. Gloria a Dios. Esa es la esperanza que con la que nosotros vivimos y aprendemos a vivir, amén. Y así aparece nuestro Dios. Nuestro Dios es grande y su misericordia nosotros no la podemos entender. Él me pregunta, ¿qué tú has hecho para que algo así pase? No he hecho nada, ¿me entiendes? No hay nada bueno en mí. No. Pero así de maravilloso es nuestro Dios. Algunos supieron la situación e incluso les explicamos del por qué era que no estábamos esperando o por qué no éramos padres, ¿me entiendes? Y ya lo entendían. Así fue una situación bastante difícil y complicada. Ver a mi esposa sufrir y estar con medicamentos fuertes para ese dolor, porque era un dolor intenso. Y fueron muchos años y yo dije, así va a ser nuestra vida quizás. Pero claro, allá en el fondo yo tenía esa esperanza, ¿no? De que un día Dios le sanaría, de que un día Dios lo haría. Y así apareció nuestro Señor. Así de bueno es nuestro Dios. ¿Sabe? No hay más que yo le pudiera decir en cuanto a estas situaciones de la esperanza o desesperanza por la que nosotros pasamos. Vamos a estar en situaciones difíciles, complicadas, en las que no vamos a ver nosotros la salida, en las que vamos a ver cómo se oscurece más y más nuestro entorno, nuestra situación. Pero usted manténgase fiel a nuestro Señor y creyendo en Él. Él lo hará, amén. Él lo hará. Yo no tengo más que agradecer por su atención y así recuerde que este viernes tenemos la vigilia y vaya preparándose para reunirse con el resto de sus hermanos también el día 29. Sí, amén. Amén. Y eso se lo debemos a Dios también.